Bueno, hoy vamos a ver el tema de cambio climático, principalmente referido a los términos dentro de la parte marina y costera. Obviamente el cambio climático tiene una referencia asociada a toda la Tierra, pero una de las manifestaciones principales de estos cambios se puede ver referida en los cambios que se dan alrededor de las zonas costeras y marinas. Algo muy importante dentro del proceso circular o general de la atmósfera es que dentro del ciclo regulador de la temperatura del planeta, pues el agua o el océano es muy importante. Tenemos en cuenta que la Tierra, como lo hemos visto en presentaciones anteriores, la temperatura de la Tierra es regulada por el agua, ¿sí? Por la circulación general del océano, ya sea las corrientes profundas que vienen desde los polos y que luego intercambian calor hacia las zonas de convergencia intertropical, digamos la zona ecuatorial. Entonces, eso nos demuestra que alrededor de la Tierra, pues tenemos distintos niveles en el cual la Tierra se calienta en unas partes, se enfría en otras, ¿sí? Esa liberación y ese flujo de calor pues se da alrededor de la Tierra. También la Tierra emite calor. Recordemos que el centro de la Tierra es un centro que está digamos teniendo reacciones nucleares y se funde el centro generando el magma. Esto genera calor. También la Tierra emite radiación, digamos, en manera de calor. Entonces todos estos flujos alrededor de la Tierra generalmente calientan la temperatura de los continentes, también calientan en cierto aspecto los mares. Entonces todo este flujo pues nos da una circulación, ya sea una circulación de la superficie del océano, de la profundidad en el océano, igual de la atmósfera. ¿Cómo nosotros entonces tenemos la manera en que se distribuye la radiación y el calor? ¿Sí? Principalmente la recibimos de manera externa a través del Sol. El Sol pues es el elemento que genera o da las posibilidades de la vida en la Tierra, principalmente por eso, por la radiación solar. Entonces la radiación solar llega a la Tierra a través de una distancia que se recorre desde el Sol hasta la Tierra, y toda esa energía que llega a la Tierra pues también se ve en cierta manera reducida o afectada en su capacidad calórica al interactuar con la atmósfera. Entonces recordemos que tenemos las nubes, tenemos todos los ciclos de desarrollo, digamos, atmosférico. Para que la capacidad del Sol calorífica, esa radiación llegue, digamos, a la Tierra, pues tiene que atravesar toda la atmósfera, y en ese proceso pues se dan algunos procesos de absorción, de reflectancia, de difusión de la energía de la radiación electromagnética. Digamos, este término de la parte electromagnética y el espectro lo vemos muy en detalle, sobre todo en la materia de sensores remotos. Así que no me voy a poner a parar mucho en este tema, debido a que en cierta manera ya lo han tratado o lo habremos tratado si vieron la materia conmigo. En este caso va a haber una ganancia y una pérdida a medida de que la atmósfera permite o no el paso de la radiación, o permite que esa radiación se difumine, se refleje, o cuando llega a la Tierra también se refleja dependiendo del material. Entonces un ejemplo son los polos son blancos en general. El hielo se comporta como una especie de material reflectivo, entonces refleja en gran parte la radiación, así como en ciertas partes o aspectos el mar también refleja la radiación, o las partes altas de las montañas donde hay casquetes, digamos, glaciares. Esto también ayuda a que se refleje en cierta manera la radiación solar. Así que nosotros tenemos pérdidas y ganancias dependiendo en el lugar donde nos encontremos, en la latitud y la longitud donde nos encontremos, y pues habrá una pérdida o una ganancia de calor. En este caso,
Eso si admitimos que el flujo de radiación es constante y que no tiene variaciones externas por algunos motivos. En este caso, pues aquí es donde entra el efecto invernadero. Cuando nosotros asumimos que el cambio climático empieza a tener una afectación en el ciclo natural de la radiación solar, vemos entonces que la atmósfera empieza a conservar más calor que del que normalmente manejaría. Digamos, como vemos, existen procesos en que se retransmite la radiación solar, se puede regular en cierta manera naturalmente el ciclo de la radiación solar, pero cuando empieza el efecto invernadero, entonces ya las nubes pueden o no reflejar la misma cantidad de calor, ¿sí? Entonces las nubes absorben o reflejan aproximadamente la mitad de la radiación solar que llega a la Tierra. Entonces, en este caso, si la luz solar se ve en cierta manera atrapada, o los procesos de radiación solar se ven en cierta manera atrapados por los cambios principalmente en la atmósfera, pues eso se va a dar principalmente por el cambio en la composición de la atmósfera, principalmente en los gases. Si nosotros tuviéramos una atmósfera completamente libre de gases nocivos que atrapan, digamos, el calor principalmente, o el más conocido es el CO2, nuestra atmósfera permitiría que tuviéramos un ciclo de radiación solar, digamos, normal, antes de que se viniera a entender que el efecto del cambio climático tenía que ver en cierta manera con la relación de los gases en la atmósfera. Estos gases entonces evitan que la radiación en término calorífico se escape de la Tierra, y obviamente ayuda a que las temperaturas aumenten. ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta que en el ciclo natural la radiación que la Tierra emite, el reflejo de la energía del Sol, pues se da digamos en un ciclo natural, pero cuando hay una intervención y hay un aumento en los gases de efecto invernadero, pues ese escape y esa regulación, o digamos esa liberación de ese exceso de calor, ya no se está dando de manera natural. ¿Qué gases entonces son importantes? Y recordemos que en el océano también tenemos gases. Nosotros dentro del océano, recordemos que antes de que existieran las tierras emergidas, la vida en la Tierra nació o se desarrolló en el océano. Entonces el océano tiene todo un proceso químico, bioquímico, físico, y obviamente tiene una relación en el que los gases son muy importantes. Vemos que los peces tienen branquias, y las branquias pues les sirven para respirar, y respiran pues, básicamente oxígeno. En este caso el oxígeno también se encuentra en los líquidos, como en el caso del mar. El mar pues tiene oxígeno, en este caso oxígeno disuelto. También se tiene CO2, hay plantas en el mar, encontramos plantas y también hacen fotosíntesis. Entonces todo el ciclo que podemos tener a nivel de la Tierra también lo podemos encontrar obviamente en un medio un poco distinto, que es en el mar. En este caso pues el nitrógeno, el metano también se produce en el mar por la descomposición de los seres vivos que se dan en el mar también. Cuando mueren los animales pues también se descomponen en el mar, y esa descomposición va a generar en cierta manera pues una reacción química que obviamente generará gases como el metano. Tenemos que tener en cuenta dos diferencias muy claras. Nuestra diferencia entre qué es el clima y qué es el tiempo, ¿sí? El clima pues es la condición climática promedio. Nosotros decimos clima cuando digamos, ¿cuál es el clima de Cali? Cali pues tiene, por decir algo, 25 grados promedio de temperatura y una precipitación de 600 milímetros anuales. ¿Eso por qué? Porque ya se ha caracterizado una zona con unos promedios, y esos promedios se dan durante cierta cantidad de años en los que se han tomado registros. Entonces cuando yo defino el clima, la característica climática la defino principalmente por una serie de datos. Si estoy haciendo un análisis anual, pues entonces tengo que tener los registros día a día, mes, para poder tener un dato promedio anual.
Si lo hago semanal, lo hago diario, pues entonces tendría las 24 horas, etcétera. En este caso, el clima lo podemos promediar sobre todo para caracterizar lugares. En el caso de los climas promedio, los climas específicos de una ciudad, pues tienen que tener una serie de datos. En este caso, digamos, la caracterización climática comúnmente está asociada a alrededor de unos 12-14 años de registros para poder definir que un lugar tiene una temperatura y una precipitación o unos vientos, etcétera, promedios, ¿sí? En este caso, el tiempo pues es el estado a corto plazo. Cuando nosotros veíamos, digamos, antes en los noticieros el estado del tiempo y salía el meteorólogo definiendo el estado del tiempo para un día o dos o el fin de semana, teniendo en cuenta que el tiempo es poco difícil de prever y es muy difícil de pronosticar cómo va a estar, porque hay una gran variación en todas las variables climáticas. Así que obviamente el tiempo es el estado a corto plazo de la atmósfera en relación con la temperatura, la humedad, la presión, y ya nos hemos dado cuenta que la temperatura, que la presión depende alrededor entonces de las celdas climáticas, de la relación con el mar, de la relación con todos estos elementos. Entonces el tiempo es relativamente difícil de predecir. Obviamente se hacen unas predicciones, pero a niveles locales. Ustedes se pueden dar cuenta en Cali, generalmente en ciudades grandes hay lugares, digamos en el norte de la ciudad cuando está lloviendo y en el sur de la ciudad de pronto no está lloviendo y está haciendo sol. Y en ese caso la predicción dice que va a haber lluvias en Cali. Esa predicción puede ser general para una ciudad, pero en ciertos lugares particulares de una región es difícil de predecirlo. Así que en este caso podemos decir que va a llover el fin de semana. Pueden darse lluvias aisladas en alguna parte de la ciudad y en otra de la parte de la ciudad no debe haber lluvia, o no puede haber lluvia, o no ha habido lluvia. Entonces es un poco difícil realmente hacer una predicción del tiempo muy exacta. De esa manera entonces nosotros nos damos cuenta que así como el clima y el tiempo ha sido registrado con una serie de datos que tenemos de años para, digamos, caracterizar en este ejemplo Cali, a niveles de la Tierra, de la edad de la Tierra, pues tenemos todos los periodos y los tiempos geológicos. Obviamente el clima, las temperaturas en esos tiempos geológicos pues han ido variando, ¿sí? Aquí vemos pues las tablas de sobre todo de los periodos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geológico, perdón, en el cual a medida de que hemos cambiado y ha evolucionado la era, la Tierra, el estado geológico, pues obviamente han habido cambios de clima, han habido relaciones en el que la Tierra ha tenido más niveles de oxígeno, más niveles de CO2, ha bajado ese nivel de oxígeno, también ha cambiado el nivel de CO2 o de otros gases en la atmósfera, principalmente cuando ha habido procesos volcánicos. Los procesos volcánicos, aunque actualmente los volcanes son uno de los que también generan una gran cantidad de gases, pero ha habido puntos en la Tierra, sobre todo en los procesos cuando el fenómeno volcánico o vulcánico ha sido muy desarrollado. Esto pues ha traído gran cantidad de gases a la atmósfera. Vemos entonces aquí un esquema general de la evolución. Obviamente, dependiendo de la era en la que nos encontramos, vamos a ver unas condiciones de vida en la Tierra, ¿sí? Vemos en algunos momentos entonces al inicio de la Tierra, pues cuando se empieza a tener una gran cantidad de oxígeno, y el oxígeno empieza a dar que los animales puedan desarrollarse de una manera más grande. Por eso cuando nosotros vemos un ejemplo muy claro de la antigüedad, cuando los insectos se desarrollaban, eran muy pero muy grandes. Podemos ver que si ustedes han ido a algún museo, y en el caso de los datos que podemos ver en los registros de los fósiles, los insectos eran relativamente más grandes de lo que encontramos ahora. Eso se debía principalmente a que en la época en que los animales se desarrollaban muy grandes, en este caso los insectos, el clima tenía una gran cantidad de oxígeno. Entonces, digamos, ahora tenemos una relación de un 23 a un 30% de oxígeno en nuestra atmósfera
Anteriormente podríamos llegar a 50 o 60% de oxígeno. Eso ayudaba a que los insectos que realmente no tienen pulmones, ni digamos unos ciclos físicos de respiración, pudieran desarrollarse de una manera más grande, porque obviamente tenían más oxígeno y permitían que se desarrollaran físicamente un poco más grandes. Igual que las plantas también empezaron a desarrollarse, y al desarrollarse la vegetación en el mundo, pues trajo consigo un subproducto principalmente desarrollado por los seres vivos, que es el CO2. Entonces, si bien los animales, los insectos producen CO2, las plantas también producen CO2, y obviamente el cambio a nivel mundial de las relaciones de gases después de todos los procesos de orogénesis y volcánicos, pues se dieron alrededor de que la vida también entró a modificar la cantidad de gases disponibles. En este caso, las plantas permitieron que existiera mayor cantidad de CO2 y regularon el ciclo climático. Nos damos cuenta que actualmente los bosques, las plantas, las zonas, digamos, de vida viven en función o en regulación principalmente a la parte de la generación del bosque. Un ejemplo es el Amazonas. El Amazonas pues se dice que es el pulmón del mundo, principalmente porque genera una gran cantidad de oxígeno. Si no tuviéramos bosques, pues la biodiversidad que se genera a partir del bosque y toda la producción primaria, principalmente el oxígeno, pues se vería, digamos, reducida, y podríamos entrar, digamos, en etapas en las que la disposición o la disponibilidad de oxígeno no era igual como la que tenemos ahora. En este caso, hemos visto que también se han dado otros procesos, como son las glaciaciones. Recordemos que las glaciaciones han sido procesos que han existido desde el desarrollo de la Tierra. Son periodos en el que teóricamente hay un periodo de calentamiento y un periodo de enfriamiento. En este caso, las glaciaciones, pues que si nos damos cuenta, muchos de los efectos de la glaciación que todavía podemos ver en Colombia, vemos principalmente los aspectos geomorfológicos, cuando las zonas glaciares cubrían ciertas partes de las zonas andinas. Principalmente vemos el modelado glaciar. Si ustedes desde geomorfología han visto los modelados glaciares, podemos encontrar en la cadena de los Andes suramericana un gran efecto de los modelos glaciares, sobre todo las morrenas. Las morrenas son efectos posteriores al desarrollo de un glaciar, o al proceso de desarrollo de un glaciar. La época de las glaciaciones también digamos en el caso de Colombia nos dejó rastros de ciertos aspectos geomorfológicos, pero principalmente lo vemos mucho en las lagunas. Existen muchas lagunas de montaña que son procesos directamente relacionados con las glaciaciones, porque la capacidad para que se generan lagunas en las partes altas de las zonas andinas pues viene muy relacionada con las antiguas glaciaciones. En este caso, pues nosotros nos podemos dar cuenta que existe una evidencia de cambio climático, ya sea directa o indirecta. Generalmente la evidencia directa pues la vemos con los registros climáticos históricos y los climáticos actuales. Nosotros históricamente podemos ver cómo se ha dado esa evolución del clima en el mundo a partir de los datos que se registran, digamos, en los casquetes polares, en los casquetes, digamos, glaciares a nivel continental, en los registros que encontramos en el fondo marino con los núcleos de sedimentos, los núcleos de hielo, la dendrología, que es estudiar, digamos, el tronco de los árboles muy antiguos, digamos árboles que cubren 400, 500 años, y en este caso se puede evidenciar el comportamiento del clima y ciertos aspectos en los anillos dendrológicos de la fusta de los árboles. En este caso también los suelos, las rocas, los registros geológicos nos indican esa evidencia, digamos, directa que podemos encontrar. En este caso, los registros de núcleos de hielo de Groenlandia, pues recordemos que en el hielo, en el momento que se está congelando, y cuando se congela, pues el hielo atrapa los gases.
los gases que en ese momento estuvieron en la atmósfera. Entonces, si nosotros vamos a ver los registros de hielo que hay en Groenlandia o en el Polo Sur o en el Polo Norte o en las nieves perpetuas, digamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, si nosotros extraemos esos cores, hacemos un corte en un hielo y sacamos un corte, digamos, lineal de un tubo, podemos registrar los gases y cómo ha sido la variación en esos registros de hielo que están atrapados. Entonces, uno de los principales elementos para entender sobre todo el efecto climático a nivel del cambio climatológico atmosférico se ve muy bien o se registra muy bien a través del hielo. En este caso, pues podemos ver los ciclos de temperatura que se han dado a través de cientos de años con los registros de núcleos de hielo en Groenlandia. Entonces vemos zonas donde se evidencia que es más cálido y zonas donde ha habido registros más fríos. Eso nos demuestra también, pues, porque los contenidos en la atmósfera cambian. Cuando hay, digamos, más frío o más calor, pues obviamente cuando hay más calor vamos a tener más cantidad de gases. En este caso, pues lo vemos actualmente, el CO2 es mucho más abundante, tenemos registros que aumentan el CO2. Si tenemos, digamos, menos CO2, entonces nos indicaría que no tendríamos un cambio climático o una temperatura tan elevada. Obviamente se correlaciona con otros datos que encontramos. Aquí también vemos los registros de núcleo de hielo en Vostok, que es hacia la zona de Vladivostok, esto es hacia Rusia, en el cual se ve cómo se ha dado la variación, digamos, en los registros del hielo, principalmente del registro del CO2. Entonces podemos ver que en 50.000, 100.000, 200.000 años ha habido un cambio, una variación de ese CO2 en la atmósfera. También se encuentra información, en este caso, en los lagos. ¿Sí? Aquí vemos una imagen de los Grandes Lagos, que es el conjunto de los Grandes Lagos en Norteamérica, que los comparte Estados Unidos y Canadá. En este caso los Grandes Lagos también tienen registros, en algunos registros sobre todo geológicos y otros en términos de hielo. También podemos encontrar registros de hielo hacia las partes más norte, donde generalmente hay un permafrost y se puede registrar zonas, digamos, congeladas, se encuentra todavía hielo, pero más abajo podemos encontrar sedimentos. Podemos encontrar turbiditas, que son registros de sedimentos, o sea, capas de turbidez que han sido, digamos, petrificadas. Y también podemos encontrar los registros en zonas secas. En ese caso, desde el punto de vista geológico, podemos entender que ha habido cambios climáticos. Entonces, la edad de hielo, digamos, ha evolucionado, ha pasado fenómenos de calentamiento, de enfriamiento, digamos la edad de hielo cenozoica tardía, que es de las últimas que podemos registrar o entender, más o menos en el Pleistoceno, hace 2 millones de años a 10.000 años antes de la edad presente. AP significa antes del presente. Hemos tenido alrededor de 20 a 30 periodos glaciares e interglaciares. En ese caso nos damos cuenta que de pronto el fenómeno que estamos viviendo ahora, si bien puede coincidir con un fenómeno natural, que es uno de los debates que se entra a discutir sobre el cambio climático, y más adelante en esta presentación lo veremos, podemos ver que tenemos glaciares que duraron de 90.000 a 100.000 años, o sea, glaciaciones, y periodos interglaciales que duraron 10.000 años. Si nos damos cuenta en términos geológicos, en comparación a la vida humana, pues estos son periodos extremadamente largos, ni siquiera imaginables para la vida humana, que puede estar alrededor de unos 10.000 a 12.000 años, entendiendo a los humanos relativamente modernos. En este caso, nosotros, como la visión que tenemos de humanos modernos que tendremos en una historia mínima de unos 2000 años, pues estos periodos son inimaginables. En ese caso, la Tierra siempre ha tenido periodos de glaciación y periodos de congelación. Principalmente ha habido 5 periodos de glaciaciones principales: la cuaternaria, la Karoo, la andina sahariana, que es cuando se desarrollan los Andes y el Sáhara, el criogénico y la huroniana. Son las, digamos, 5 glaciaciones principales o 5 periodos de glaciaciones principales. Si aquí vemos el gráfico que
que abarca este tipo de ejemplos, vemos que los periodos han sido cíclicos. Generalmente tenemos periodos en los cuales las glaciaciones van y vienen. Un periodo obviamente de enfriamiento precede a un periodo de calentamiento y sucesivamente, ¿sí? Estos periodos entre glaciaciones e interglaciación generalmente son comunes alrededor de la historia de la Tierra. En los últimos 2 millones de años, pues entonces vemos que existe una gran cantidad de periodos glaciales e interglaciares. Aquí los podemos ver. Interglaciar o periodos, digamos, un poco más cálidos, y glaciares, periodos más fríos, donde generalmente se generan casquetes polares o casquetes nivales en el que se aumenta la masa glaciar del mundo. Estos periodos son naturales, o sea, las glaciaciones y los periodos interglaciares son naturales, ya están demostrados desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de cómo se conservan los registros. Obviamente actualmente vemos que un ejemplo es las zonas nortes. Aquí vemos Canadá, lo que es Groenlandia. Estos ciclos donde las glaciaciones y digamos la extensión del nivel glacial era mucho mayor, obviamente podemos verlos a la distinta edad. En este caso 18.000 años atrás, pues veíamos hasta dónde se extendía, digamos, la capacidad de la glaciación o de los casquetes o los niveles glaciares en el norte de América. En este caso, hace 9.500 años, pues todavía se conservaba un nivel de casquete, digamos, nivel grande, y actualmente solo tenemos cierta parte de Groenlandia, y que obviamente en la parte del polo norte que se conserva ciertos niveles de hielo todavía, pero esto cada vez más está siendo reducido hasta un punto que se prevé que en los próximos 100 años probablemente desaparezca toda la capa de hielo de Groenlandia, o por lo menos la capa consistente como la conocemos. En este caso, las capas de tierras cubiertas por glaciares, como lo vemos aquí en la imagen, pues llegaban principalmente a casi todo el norte de Europa, todo el norte de Norteamérica, y obviamente Groenlandia y Islandia y las islas, digamos, que están hacia el norte. En este caso, ahora actualmente pues todas estas islas se encuentran, digamos, ya casi sin cobertura nival, y el polo norte está llegando a niveles de descongelamiento tan grandes que ya se prevé que en unos próximos años va a poder ser fácil hacer o darse la navegación marítima desde el polo norte. Recordemos que para ahora poder transitar por el polo norte con barcos necesitamos barcos especiales que son los rompehielos. En los periodos de interglaciación, como en el caso del Holoceno, que son 10.000 años antes de la época actual, tenemos periodos también que se han dado, periodos cálidos con pequeños periodos de glaciación. Uno muy recordado, digamos, en la época antes de Cristo, es la pequeña edad de hielo, que fue entre 1430 a 1850 años antes de Cristo. Este fue un periodo en el que se dio una pequeña glaciación. Más adelante veremos sobre la base de que ciertas teorías se dan estos fenómenos de glaciaciones que tienen que ver mucho con los procesos, sobre todo extraterrestres, de traslación de la Tierra y de la relación con el Sol. Pero esos cambios de temperatura han sido, digamos, constantes. El cambio de temperatura en la Tierra en su historia climática se ha desarrollado durante muchos años. Obviamente en los últimos años podemos ver que esos cambios climáticos están dándose en un fenómeno que podemos registrar y podemos medir. Ustedes todos los años van a ver de aquí en adelante que vamos a tener cada año el récord de temperaturas. Generalmente todos los años van a proceder al siguiente año en récord. Entonces este año 2020, si lo comparamos con el 2019 y si lo comparamos con el 2018, pues los registros de temperatura van a ser récord, porque van a cambiar. Vamos a tener
unas temperaturas que cada vez van a ser mayores, entonces las temperaturas más digamos récord en Cali pueden estar en el 2020, pero el próximo año, en el 2021, vamos a superar esas temperaturas y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues porque esto es un fenómeno que ya se prevé y ya se tiende a entender, como lo vemos en la gráfica, en el que las temperaturas promedias y anuales están empezando a cambiar. Sí, se prevé entonces que, digamos, en este caso de 1951 a 1980, pues ya los registros mostraban esas tendencias. Igual que no solo las temperaturas, sino la concentración de gases también está empezando a cambiar. Eso también es otro indicativo. Entonces, ¿qué nos indica el cambio climático? Temperaturas, elevación de temperaturas del clima como tal, digamos clima terrestre, pero también las temperaturas del mar cambian. Recordemos que el mar también tiene una temperatura y esa temperatura sube y baja, y a medida de que van pasando los años y vemos los registros de las temperaturas del mar, pues también van a cambiar y están cambiando, así como los registros de porcentajes de el carbón, del dióxido de carbono en la atmósfera baja. Aquí vemos entonces este ejemplo desde 1700, 1800, 1900, donde las concentraciones empiezan a subir, y obviamente lo vemos en partes por millón. En el 1700 teníamos 280 y ahora estamos entre 550 y 970, que se estima el rango de aquí al 2100. Entonces, en este aspecto, las temperaturas del planeta, digamos, aquí vemos un promedio del 1951 a 1980, en el que las temperaturas están cambiando, son evidencia clara de que el cambio climático, ya sea antropogénico o no, el cambio climático vino para quedarse, porque estamos en esa constante curva. Ahora que estamos en el proceso del COVID-19, la curva es muy importante desde el punto de vista climático, porque estamos en el proceso de ascendencia de la curva, principalmente en los términos de temperaturas y de cambio del clima. También vemos entonces que esos cambios pues afectan a que, si aumenta la temperatura, los casquetes glaciares polares se empiezan a derretir, empieza a haber fractura y obviamente va a haber una gran cantidad de deshielo. Eso aumentará en cierta manera la disponibilidad de agua. Recordemos que en los casquetes hay agua dulce atrapada, esa agua está en forma de hielo, digamos concentrada. Si se derrite, pues se sumará al agua del mar, y esa agua del mar pues aumentará, digamos, en elevación. ¿Cómo se prevé entonces la temperatura promediada? Digamos, esto es uno de los modelos más antiguos de la Tierra, en los primeros modelos de cómo se prevé que cambiará la temperatura. En este caso, hacia el 2029 se cree que tendremos variaciones entre 2, 3 y 5 grados de temperatura. Uno de los lugares donde más variación de la temperatura va a haber es en la zona andina, digamos, de lo que es Perú, Bolivia, Chile y la zona de entre Argentina y Brasil, principalmente por la radiación solar. Aquí los fenómenos de radiación solar asociados a todo lo que tiene que ver con la cantidad de oxígeno, de CO2, el ozono, que también tiende a reducirse en ciertos puntos, va a ayudar a que la radiación aumente, y obviamente en estos lugares la temperatura va a ser mayor. Recordemos que también en esta zona tenemos uno de los desiertos más importantes del mundo, o el desierto más seco, que es el desierto de Atacama, y obviamente las temperaturas del desierto de Atacama van a ser mucho más altas. Todo esto, si nos damos cuenta, en el fenómeno del niño que hablábamos anteriormente, nuestro fenómeno del niño se ubica en esta zona también. Las temperaturas del mar cambiarán, y probablemente el fenómeno del niño, que nos trae sequías, y la niña, que nos trae lluvias, pues nos afectará directamente a un país como Colombia, en el que tendremos cambios de 1, 2 o inclusive 3 grados de temperatura o un poco más, y seremos afectados por el fenómeno del niño, que se verá relacionado directamente con estos pronósticos de temperaturas muy altas. Esto nos traerá obviamente consecuencias directamente negativas. Ya lo veíamos entonces, el niño generalmente se ve afectado por patrones del viento y temperaturas de la superficie del mar,
que también traerá diferencias de presión y de cambios en otros lugares como en Tahití o en Australia, que es donde se ven directamente estos cambios inversos. Si aquí el fenómeno del Niño nos trae resequedad, en Australia y en Tahití, digamos, les traerá humedad y les causará inundaciones, y viceversa, que es cuando generalmente pasa el proceso aquí de la Niña. Ya lo habíamos explicado en la clase anterior, pero lo recordamos. Entonces tenemos un patrón normal en el que vienen las aguas frías del polo sur, suben por la corriente de Humboldt, que viene por Chile, Perú, Ecuador, Colombia. En cierta manera el viento y la parte climática hace que la temperatura del mar, de esas aguas cálidas, digamos, ya en cierta manera se desplacen por las aguas frías que llegan de la corriente de Humboldt. El viento y esta cadena transportadora de la atmósfera lleva por las aguas superficiales, las corrientes superficiales y los vientos hacia Australia, o tiende a llevar el agua cálida hacia Australia. Este fenómeno pues calienta la atmósfera y hace que se dé un ciclo continuo superficial. Cuando el patrón del Niño altera esta situación, pues entonces las aguas cálidas se mantienen en el ecuador, el ciclo no llega a completarse, no se desplazan las aguas cálidas hasta Australia, se quedan más o menos paradas en la mitad del Pacífico. Ese fenómeno hace que los ciclos de transporte, digamos, de la atmósfera, los vientos alisios y las temperaturas cambian, y eso trae obviamente que el ciclo, como el patrón del Niño, haga que la resequedad, los periodos secos se den en Sudamérica y la humedad se mantenga en Australia. Eso pues causará un fenómeno del Niño. Aquí vemos entonces el cambio, el Niño más conocido históricamente, que más afectó a Colombia. Recordemos que en el año 97-98 tuvimos dos fuertes fenómenos, pero el fuerte fenómeno del Niño causó una de las crisis más grandes que ha tenido Colombia, que fue en el año 97, que es inclusive parecida a lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus. En el año 97 se dio el fenómeno del racionamiento de energía en Colombia porque no ha habido lluvias, no hubo lluvias durante mucho tiempo, y después el siguiente año hubo una gran cantidad de lluvia, lo que causó inundaciones y otros procesos. Entonces, un año 95, 96, 97, sobre todo el 97, tuvimos racionamientos de energía muy fuertes que afectaron a Colombia, todo su proceso, digamos, industrial, escolar. Y después tuvimos unos fenómenos de inundaciones fuertes que también trajeron muchos problemas. Entonces, todos estos fenómenos aquí, pues en este caso estamos viendo unas imágenes resumidas de Topex-Poseidón, que es un satélite meteorológico que se desarrolló principalmente para ver estos fenómenos. Nos damos cuenta que han traído impactos, y de los impactos como el fenómeno del Niño, que está directamente relacionado con la temperatura del mar, pues trae no solo efectos a nivel local, sino a nivel mundial, porque el Niño desestabiliza el sistema a nivel mundial porque causa consecuencias en otros lugares. También afecta, digamos, las corrientes de chorro, las corrientes oceánicas en otros lugares, afecta a los monzones en la India, los vientos alisios hacia África. Entonces hay un cambio alrededor de todo el mundo. En este caso, todos estos procesos, como el fenómeno del Niño, que cambia la temperatura del mar, también ayudan a que se cambien las temperaturas y que las rutas que veíamos, en este caso cuando veíamos la cinta transportadora en clases anteriores, de las corrientes marinas frías y cálidas, también hacen que las corrientes cálidas, frías y las corrientes digamos, intercambien la temperatura, y en ciertas maneras las corrientes frías ya no son tan frías como eran antes, y eso determina que en ciertas maneras, un ejemplo sea que la extensión del hielo ártico empiece a cambiar. ¿Por qué? Porque el hielo ártico se alimenta de las corrientes frías, que también se intercambian con las corrientes cálidas. Si las corrientes cálidas en el mar aumentan, obviamente las corrientes frías no van a ser tan frías y no van a mantener ese frío tanto. Van a hacer que el cambio, no solo a nivel de la temperatura atmosférica, ayude a que se deshiele,
sino que a nivel de corrientes marinas también ayudará a que cambie la temperatura del mar y obviamente se dé el retroceso glaciar. Eso es lo que está sucediendo actualmente y en los últimos años está cada vez más acelerado, ¿sí? Está cada vez más acelerada el deshielo, la temperatura del mar aumenta, la temperatura del clima está aumentando, el hielo está decayendo. Eso es inversamente proporcional a los cambios. Entonces, pues obviamente vamos a ver que en un futuro no muy lejano, probablemente en su vida y en la mía, vamos a ver que 20-30 años probablemente a esta tasa de calentamiento de la Tierra no vamos a encontrar o no vamos a tener ya casquetes. Por lo menos en los Andes la cobertura nival en 20-30 años desaparecerá completamente y no la podremos ya recuperar. Y a nivel de, digamos, los polos, alrededor de unos 50 años ya desaparecerán completamente, predeciblemente parece que sucederá esto. Lo podemos ver muy claro en muchos ejemplos. Aquí vemos los Martin de una parte en la parte alpina en Europa, donde tenemos un valle glaciar, ¿sí? Obviamente una geomorfología glaciar que vemos en 1850, todo el glaciar, las zonas que podemos evidenciar, digamos, antes de los retrocesos históricos glaciares, cómo estaba este glaciar en 1858 y en el 2001 cómo está, o sea, completamente, digamos, retrocedido. Vemos las morrenas evidentes y obviamente el bosque que ya empieza a colonizar porque ya es capaz de poder ubicarse aquí al no haber hielo permanentemente. Eso es uno de los efectos de cambio climático más evidentes, es que las zonas bajas van a tender a subir, ¿sí? Entonces, un ejemplo, la temperatura va a cambiar en las zonas más altas. Los cultivos que antes podríamos nosotros cultivar en temperaturas más bajas, digamos, como la piña, en este caso, no sé, la caña, cuando las temperaturas cambien y sean suficientemente cálidas, alturas como, por poner un ejemplo exagerado, Bogotá o Tunja, que se pueda en estos lugares cambiar la temperatura para que cultivos que son de temperaturas más altas y de zonas relativamente más bajas puedan desarrollarse en estas zonas. En ese caso, cultivos como la papa o cultivos que son de más temperaturas frías tenderán a subir, tenderán a poder ser cambiados. Eso pues nos dará inicialmente que puede cambiar el clima, pero también las relaciones asociadas a todo el cambio climático, los ciclos agrícolas, los ciclos de las enfermedades que se dan en zonas cálidas van a empezar a subir, van a poder afectar a un rango mayor de la población. Recordemos que la población mayoritaria en Colombia está ubicada en la zona andina. En ese caso, pues vemos que las nieves perpetuas van a tender a cambiar. Aquí vemos un ejemplo del Kilimanjaro, que es una de las zonas montañosas más altas de África. El monte Kilimanjaro ya en el 2020 se prevé que va a estar casi que completamente sin una gota de hielo. La capa del hielo antártico también está cambiando, ya ha venido reduciéndose y cada vez más es acelerada la reducción de esa capa de hielo en el polo sur, digamos en la Antártida. Los ascensos en el nivel del mar. Aquí vemos una de las zonas de las mediciones de la elevación del nivel del mar en una ciudad como Ámsterdam. Recordemos que Holanda, Ámsterdam, los Países Bajos son zonas que han sido tradicionalmente ganadas al mar. O sea, es un país que está en su gran mayoría a nivel y en ciertos puntos por debajo del nivel del mar. Ellos lo que han hecho tradicionalmente desde hace muchos años es crear diques para poder contener el mar y poder ganar tierra. En ese caso cada vez se han dado cuenta que los niveles relativos de las zonas han empezado a cambiar. Aquí vemos los registros de Ámsterdam, de Brest, de otras ciudades en las cuales el nivel del mar ha empezado a cambiar. Se prevé entonces que si se cambia el nivel del mar mínimamente en 1 metro, pues podemos tener ejemplos en que las inundaciones pueden llegar a muchos lugares. Recordemos que alrededor del 30% de la población mundial está
asentada en zonas costeras. Aquí vemos un ejemplo entonces de cómo en Estados Unidos lo que es New York, New Orleans, Miami, Jacksonville, zonas de la Florida, en cambio climático de 1 metro o más podemos generar la inundación, y obviamente zonas como en este caso una ciudad muy importante como Miami pues va a desaparecer completamente. Se cree entonces que la población en riesgo alrededor del mundo, principalmente por el ascenso del nivel del mar, pues está, aquí la vemos, en cientos de miles de personas, ¿sí? Bangladesh, pues que estamos alrededor de 115 millones de personas, Egipto 55 millones, en Indonesia 185 millones, Pakistán, y obviamente se perderá en miles de millones de dólares cientos de recursos. Si vemos entonces la temperatura del mar en este registro, vamos a ver que la temperatura del mar está subiendo. Los registros, igual que en la temperatura climática de la temperatura atmosférica, la temperatura del mar está tendiendo a cambiar, y esto nos trae muchas consecuencias negativas. Obviamente, si el mar se calienta, va a cambiar la salinidad, va a cambiar la temperatura, van a cambiar las corrientes, va a cambiar la disponibilidad de recursos para la producción primaria dentro de la parte marina. Eso traerá que obviamente haya menos fitoplancton, menos zooplancton, y toda la cadena trófica de los animales, en este caso los peces, pues cambiará, habrá menos producción, menos reproducción. Bueno, eso traerá una consecuencia en toda la cadena que obviamente destruirá en ciertos aspectos la capacidad de muchos países que dependen de la producción pesquera, como digamos un ejemplo puede ser Perú, Chile o Ecuador, que tienen una gran cantidad de su Producto Interno Bruto basada en la capacidad pesquera. En este caso también vemos que la disponibilidad del CO2 pues ha venido aumentando, porque obviamente la relación nos muestra que a mayor cantidad de CO2 pues mayor temperatura, y esos registros van a ser directamente correlacionados. El CO2 en el nivel marino también ha venido aumentando. Recordemos que los gases están disueltos en el mar, así como en los lagos también encontramos oxígeno, en el río encontramos oxígenos, encontramos gases. Cuando un cuerpo de agua queda completamente estancado, queda quieto, digamos, los movimientos de las olas, los movimientos de los ríos, los movimientos de las corrientes, son los que en cierta manera causan la relación de oxigenación. Si nosotros vemos un cuerpo de agua, cuando el cuerpo de agua queda estancado, por eso las aguas estancadas pierden oxígeno, porque se empiezan a desoxigenar. Y al desoxigenarse pues pierden la capacidad obviamente de mantener ciertos niveles de elementos vitales. Entonces cuando un cuerpo de agua pierde oxigenación tiende a agotarse y a generar digamos otro tipo de ecosistemas, las algas, bacterias, digamos anaerobias, etcétera, etcétera. En este caso el mar también tiene una relación de la temperatura, y esa temperatura tiene que ver directamente con la cinta transportadora de las corrientes cálidas y las corrientes frías. Si la temperatura cambia y se ralentiza o se acelera la capacidad de estas corrientes, pues eso causará un cambio en el mar que cambiará los polos, y los polos obviamente cambiarán la temperatura marina, y esto se verá directamente relacionado con los cambios de la temperatura en el clima. Todo esto entonces está muy asociado a que el clima, la temperatura del mar, el mar es un refrigerador, es el refrigerador de la temperatura climática. Si el mar, que en este caso es el que se está calentando, eso evitará que el clima en general, la atmósfera, también se regule y cambie, o se enfríe, digamos, o se caliente. Si el mar se está calentando, pues la cinta transportadora se empieza a hacer más lenta, y las temperaturas y todo va a terminar con una circulación oceánica y climática de cierta manera transformada, y eso traerá pues unas consecuencias nefastas para la humanidad. Ya lo estamos viendo en el cambio climático, se está ocurriendo actualmente esto.
Entonces, en escalas de tiempo de temperaturas largas como la temperatura climática y oceánica, se está viendo ya, la mayor parte del agua está en el océano profundo, que viene refrigerada desde los polos, y esa temperatura está cambiando en promedio. También vemos que los fondos marinos y el transporte, al romperse el intercambio calórico y las temperaturas cambian, la cadena empieza a cambiar, empieza a volverse más lenta o en ciertos puntos a romperse. Esas aguas profundas se estima que duran alrededor de 1000 años en ser regeneradas. O sea, las aguas que parten de los polos duran 1000 años en llegar hasta los ciclos ecuatoriales, digamos a la zona de convergencia intertropical. Entonces esa circulación de la termohalina, como lo veíamos, modera el clima y regula el clima. Si las temperaturas del mar cambian en tiempos muy acelerados, esas temperaturas y ese reciclaje de las aguas van a ser alterados, lo que causará que los océanos es directamente correlacionados con la temperatura climática, nos mostrarán que esto traerá consecuencias nefastas. Las más grandes consecuencias y evidentes son los cambios en las barreras de coral. Las zonas coralinas en el mundo están muriéndose porque la temperatura del mar cambia. Un coral no puede sobrevivir a cierta temperatura muy cálida. En este caso, los corales, que se desarrollan casi todos en cierta franja alrededor de la zona ecuatorial, las temperaturas, si superan digamos 36 grados centígrados en ciertos puntos, ese mar muy cálido hará que el coral no pueda sobrevivir y muera. En este caso, las zonas coralinas, que se pueden asimilar como a los bosques amazónicos, a la referencia marina, tienen una cadena que depende de ellos en gran medida. Una gran cantidad de seres dependen de los corales. En este caso, si se destruyen los corales, se destruye toda la cadena marina, lo que causará que la biodiversidad y todo el ciclo vital pues cause que los elementos marinos se reduzcan, y obviamente todo causará un cambio climático y una, digamos, destrucción del ecosistema marino, que se repercutirá en toda la cadena marina y obviamente en la afectación directamente también a los seres vivos, seres humanos, que también dependemos en cierta manera del mar. Vemos entonces aquí dos ejemplos en lugares donde la temperatura a nivel del mar ha cambiado y está cambiando. Zonas que antes eran costeras y que, digamos, las costas no eran tan verdes en este sentido, han empezado a cambiar. La temperatura hace que la zona pueda ser un poco distinta. ¿Por qué? Porque su ciclo alrededor físico ha cambiado. El ciclo del carbón y el calentamiento pues está directamente relacionado con el CO2. El CO2 también lo encontramos en el agua está disuelto. Los seres vivos marinos producen CO2, las plantas en el mar producen CO2. Esas tasas del carbono también se acumula en los sedimentos. Entonces en la parte del océano profundo tenemos una acumulación de gases, y esos gases que se acumulan en el fondo marino generalmente son los gases metanos. Cuando los animales o todo lo que llega hasta el mar generalmente se destruye o digamos se degrada, termina cayendo al fondo, y en el fondo obviamente muchos animales, muchos seres vivos se descomponen, y dependiendo de la profundidad a donde se lleguen esos materiales, van a generar obviamente gases, y esos gases por digamos a 4000, a 1000, a 2000, a 3000 metros de profundidad, por la misma presión se hidratan, o sea, se generan unos hidratos, que es cuando se congelan o quedan en cierta manera atrapados, porque el agua en los fondos es muy fría. Digamos, la circulación, el movimiento del mar en la parte del fondo marino es muy quieta, entonces no hay manera de regurgitar el agua para que los gases se extrapolen y salgan a la superficie. Entonces en los fondos marinos hay gran cantidad de gases atrapados. Generalmente están atrapados en lo que se denomina los hidratos de gas. Los hidratos de gas, entonces aquí vemos un esquema general de la zona de la placa de Juan de Fuca. Esto es hacia la zona costera de los Estados Unidos.
Hay ciertas zonas donde los hidratos de carbono son atrapados en el fondo. También depende con otros componentes de los fluxos magmáticos y otros gases que salen, digamos, desde el fondo marino, desde el magma que aflore, o de las zonas que salen por las turbiditas, por las zonas de las chimeneas en el mar, sobre los flujos de calderas que existan en el mar, toda la parte volcánica. Esto nos va a traer que, en cierta manera, en los fondos marinos la presión, la cantidad de gases que se generan desde los flujos, digamos, del interior de la Tierra, de todos los procesos volcánicos, nos llevarán a que los hidratos de gas, ese gas, por la presión y por la profundidad donde se encuentran, se hidraten. Generalmente se generan una especie de mantos de hielo, unos hielos o un material que está generalmente compactado y tiene gas. Aquí vemos un ejemplo de un hidrato de gas, que es una especie de lodo medio congelado, en el cual, si se le prende, se le acerca una llama, empieza a generar pues una combustión, porque tiene gas. Se empieza, a medida que se va descomprimiendo por la presión, va liberando gas. Esos hidratos de carbono, se prevé que con el cambio climático a nivel del mar, la temperatura del mar, si obviamente la temperatura superficial empieza a cambiar, la temperatura interior del fondo marino también va a empezar a cambiar. ¿Qué sucede si cambia esta temperatura? De forma negativa, entonces van a empezar a deshidratarse estos hidratos de carbono, lo que va a hacer que el gas, el CO2, aumente en la atmósfera. Entonces, cuando los casquetes polares, las zonas muy profundas en el mar, se liberen, se cambia la temperatura, que ya haya una temperatura más cálida, que se permita deshidratarse los hidratos de carbono que están en los fondos marinos, eso causará que suceda un aumento de CO2. Actualmente eso está sucediendo. Los hidratos de carbono se están descongelando y están haciendo que el gas aumente, digamos, en términos de la atmósfera. Entonces se combina con el oxígeno disuelto, el CH4, que es el hidrato de carbono. Eso generará una reacción química en el mar, lo que generará a la final CO2. Eso está aumentando a largo plazo. Entre 100 y 1000 años se prevé que todos los hidratos de carbono de las zonas de los fondos marinos en la Tierra podrán estar descongelándose. Y eso nos traerá que la circulación del océano vaya a seguir cambiando, y obviamente la atmósfera nos terminará cambiando las temperaturas. Entonces, existen múltiples teorías sobre por qué cambia el clima, por qué se han dado estos periodos climáticos de cambio en la Tierra, alrededor de la Tierra. Recordemos entonces los gráficos que veíamos, que los ciclos de calentamiento y de descongelamiento son ciclos que se han dado en la Tierra durante muchos años. Muchos entonces se refieren a que hay distintas teorías. Una está la deriva continental, que las cortezas, digamos, que del cambio de la corriente de chorro, sobre todo hacia la parte atmosférica norte, la actividad volcánica que en ciertos puntos bloquea o ha bloqueado, digamos, el sol, sobre todo cuando ha habido grandes explosiones de volcanes. Recordemos que un volcán, cuando hace una explosión muy grande, genera cenizas, y hay cenizas, la ceniza puede quedar, gases y cenizas que pueden quedarse en la atmósfera atrapados durante meses. Dependiendo del volcán y del tamaño de la explosión, puede generar meses, días, años, un bloqueo solar, y eso causará generalmente un invierno. Es muy parecido a lo que se prevé con los famosos inviernos nucleares de un proceso de una bomba nuclear, que puede generar gran cantidad de, digamos, materiales suspendidos en la atmósfera que bloquearían la radiación solar. En este caso, pues las manchas solares también se cree o se prevé o se entiende que cuando el sol tiene un comportamiento anómalo o un comportamiento distinto, o digamos fuera de los parámetros normales, generalmente cuando se dan las manchas solares, eso tiene repercusión en la afectación de la radiación en la Tierra, y en menor medida o mayor medida las manchas solares cambian o regulan la temperatura en la Tierra. Entonces, cuando hay fenómenos en el que el cambio del comportamiento del Sol en algún punto cambie, modificará y hará que en la Tierra se pueda dar un fenómeno de glaciación o, digamos, de congelamiento.
eso todavía pues está en debate. También sí está comprobado que hay una relación muy directa de la temperatura de la Tierra con el comportamiento del Sol. Entonces, pues los cambios de la atmósfera y de la atmósfera de la Tierra, los cambios en la circulación oceánica, los planos elípticos, los cambios, digamos, en el eje de la Tierra, las variaciones del eje de la Tierra, existen varias relaciones. Sobre todo, una de las hipótesis más conocidas es la hipótesis de Milankovitch, en la cual en cierta manera es la más aceptada para entender los ciclos geológicos de cambios de temperatura. Digamos, se debe obviamente a una relación del vulcanismo, de ciertos cambios de aspectos en la composición de la Tierra, en fenómenos biológicos, en una correlación de todos estos fenómenos, pero también a que los ciclos de Milankovitch se basan en variaciones de la órbita y de cambios de tres relaciones. Una es la excentricidad de la órbita, la precesión y la oblicuidad. En este caso vemos pues la Tierra cómo va girando alrededor del Sol, y cuando tenemos fenómenos en que cambia en cierta manera esa órbita, puede, digamos, con solo alejarnos unos cientos de kilómetros del Sol, eso podría generar un cambio climático que ya está comprobado teórica y matemáticamente que puede ser así, porque la radiación solar variaría. Igual que si nos acercamos mucho más al Sol, en esos cambios que se dan cada cientos de miles de millones de años, también causaría que el cambio climático, en este caso la afectación, aumente del calor. Digamos, el calor puede llegar más a la Tierra. Nosotros, ¿por qué podemos desarrollar vida en la Tierra? Porque tenemos un relativo equilibrio entre la distancia que tenemos al Sol. No estamos ni muy alejados ni muy cercanos al Sol. Si estuviéramos muy cerca, pues tendríamos un planeta completamente desértico, seco, y si estamos muy alejados, pues estaríamos completamente congelados. En este caso, la Tierra está en un punto en lo que se denomina el área vital a nivel, digamos, extraterrestre, o el nivel orbital. Nosotros estamos en la zona vital, que es en esa relación directamente proporcional a la distancia en la cual podemos desarrollar vida, porque no estamos ni muy lejanos ni muy cercanos al Sol como para que nos afecte y nos queme. En este caso, la teoría de Milankovitch trata principalmente la traslación y la rotación del planeta como la que en los ciclos largos de la Tierra a la final son los que terminan haciendo los cambios climáticos, ¿sí? Los ciclos de relación del cambio climático y glaciación, o los periodos glaciales e interglaciales. La excentricidad de la órbita, primero porque digamos, se basa en estirar la elipse. Ya lo explicaba, si estamos muy alejados del Sol, entonces la Tierra tiende a enfriarse. Si estamos muy cerca del Sol, pues tiende a calentarse. En este caso, esa pequeña variación pues hará que en cierta manera los ciclos sean, digamos, en cientos de miles de años. Un punto donde estamos más cerca y más alejados del Sol pues traerá un periodo de calentamiento y de enfriamiento. La oblicuidad entonces tiene que ver con el ángulo de la rotación de la Tierra. Digamos que la inclinación de la Tierra no siempre ha sido los 23 grados y medio que tenemos actualmente. Se cree que la Tierra ha tenido variaciones en la inclinación entre 21,6 y 24,5. En ese caso, si la Tierra por algún motivo llega a variar en la inclinación, recordemos que cuando hubo el terremoto muy fuerte en Japón, se cree que ese terremoto de Japón logró hacer un cambio en la variación de la inclinación de la Tierra en cientos de milímetros de grado, pero logró hacer un cambio. Esos cambios tan pequeños, digamos, que podrían ser imperceptibles, pero en términos geológicos y digamos de la atmosféricos y de los procesos que están relacionados sobre todo con la órbita, en algún momento podrían causar un pequeño cambio en el clima de la Tierra. Y lo que denominamos precesión es el giro y la rotación de la Tierra, ¿sí? Entonces la Tierra puede acelerar y puede desacelerar la rotación. Un ejemplo de la rotación de la Tierra es que la Tierra tiene un ciclo de rotación de 24 horas, principalmente porque tiene a la Luna. La Luna es la que ayuda a que la Tierra se ralentice en el giro. Si no tuviéramos la Luna, si quitáramos la Luna de la Tierra,
la Tierra giraría a una mayor velocidad y eso causaría que obviamente en su ciclo de la elipse anduviera mucho más acelerada y obviamente todo eso crearía un cambio en la órbita y en otras cosas, digamos, que desencadenarían muchos cambios. La Tierra actualmente con la Luna tiende a alejarse una cierta distancia cada cientos de miles de años. Obviamente, hace cientos de miles de años la Luna estaba más cerca de la Tierra. Si nosotros saliéramos y viéramos la Luna, no sé, hace 2 millones de años, la veríamos más grande porque estaba más cerca de la Tierra. Y la Luna se está alejando de la Tierra. Va a llegar en algún punto en la historia de la Tierra que la Luna se va a alejar completamente o podrá, digamos, salirse fuera de la atracción terrestre. En ese caso se cree que esta teoría de Milankovitch pues está relacionada sobre estos procesos, de que si bien existen procesos de calentamiento y enfriamiento que están demostrados en la Tierra que son ciclos naturales, en este punto en el que estamos nosotros es un ciclo que puede coincidir con un ciclo de calentamiento natural, pero también puede ser el ciclo acelerado por la parte antropogénica, en el sentido de que estamos produciendo demasiado CO2 y obviamente estamos causando daños en los bosques, cambios climáticos, digamos, a nivel desde el punto de vista antropogénico. En este caso, en resumen, pues los sedimentos oceánicos nos pueden ayudar a revelar esa variabilidad del clima porque se pueden medir, digamos, los cores en las muestras que se hacen con el fondo y ya se ha evidenciado que sí ha existido ciclos en los que el clima ha cambiado, también así como las variaciones de gases y etcétera, etcétera. La sucesión de las edades de hielo entonces está determinada generalmente por los cambios de la órbita alrededor del Sol. ¿Sí? Esto a nivel geológico y mundial está determinado principalmente de la relación de la Tierra y el Sol por cambios solares y cambios en la órbita. Y el clima a nivel, digamos, del clima terrestre está directamente relacionado con el CO2 y los cambios derivados del CO2. En ese caso, pues nosotros tenemos una relación más fuerte a que el CO2 estamos ayudando a que se cambie en términos estadísticos y esto afectará a la larga pues el cambio en la temperatura que también afectará los ciclos vitales en el mar y eso viceversa afectará el clima. Entonces, en resumen, el cambio climático afecta directamente relacionado al clima que encontramos en el mar, al clima que encontramos en la tierra y nos terminará causando un proceso que obviamente desestabilizará todo el clima alrededor de la Tierra.